Soy Benjamín Herreros y bueno, voy a hablar en este rato sobre la importancia del ejemplo en la educación en bioética, de alguna forma para mostrar cómo la bioética es una disciplina práctica y por qué el ejemplo y la experiencia es fundamental para que se desarrollen las habilidades y de alguna manera una educación en bioética adecuada. Para explicar esto, voy a primero hacer un poquito de introducción histórica sobre cómo ha sido de alguna manera el desarrollo histórico de la educación en bioética. Después hablaré sobre cómo se hace diariamente y de forma cotidiana en las instituciones educativas habitualmente la enseñanza de la bioética. Y por último, realizaré la propuesta de lo que es mi idea de cómo debe enseñarse bioética, ya adelanto que de esta forma práctica y a través del ejemplo, y por tanto no con ejemplos, no con una mera exposición de casos y de situaciones, sino con el ejemplo, con la práctica y con la experiencia. Desde el punto de vista histórico, pues sabemos que la ética médica, y hablo a propósito de ética médica y no de bioética, ni tampoco de ética clínica, hablo de ética médica porque era una ética ejercida por los médicos y porque los médicos tenían de alguna manera el patrimonio y la autoridad sobre las decisiones, y en este caso sobre las decisiones éticas. Bueno, pues la ética médica consistía básicamente en una aplicación de una serie de normas, muchas veces marcadas por los textos hipocráticos. Concretamente sabemos que ha tenido un papel muy importante en la historia el juramento hipocrático, y esto ha sido así pues prácticamente pues hasta el siglo XIX. Ciertamente, pues aparecen también en una serie de textos, luego ya después en el siglo XIX, siglo XX, una serie de textos, normas, preceptos, recomendaciones sobre el ejercicio de la profesión médica, muchas veces con una fundamentación o de alguna forma con un trasfondo, a veces cuasi religioso. Esto tanto para el ámbito propiamente de la medicina como ahora sí a partir del siglo XIX, cuando poco a poco se empiezan a desarrollar otras profesiones sanitarias como la enfermería, pues también para otras profesiones como la enfermería. En el caso español, el ámbito de la medicina legal, el ámbito del derecho, de las leyes, ha tenido un papel importante en la enseñanza de la ética, de las normas estas que se buscaban muchas veces en estos textos, en estas referencias clásicas o religiosas, y a mediados más bien del siglo XIX en España se desarrolla una primera cátedra de medicina legal, y los textos estos de medicina legal y muchas veces estas cátedras son las que se encargan de enseñar y realizar la enseñanza a los alumnos de la ética, entendida de esta manera como preceptos externos al médico. En el siglo XX, en España aparece un primer código de deontología médica, sería una actualización de alguna forma de esos preceptos hipocráticos y de esas normas que hasta ahora se estaban enseñando, concretamente en el año 34. Y tras la Guerra Civil Española, en algunas facultades, en las más importantes, sí que se enseñaba pues, una asignatura de deontología, se entendía, por tanto, la enseñanza de la medicina, de la ética aplicada a la medicina como una enseñanza de normas, y muchas veces incluso esta deontología pues enseñada por un sacerdote, ¿no? Ligado nuevamente a la ética, el comportamiento con de alguna manera el mundo de la religión y de los preceptos religiosos. Finalmente, con la llegada a España de la democracia, desaparece esta asignatura y las cátedras de medicina legal empiezan a introducir poco a poco temas de deontología y de ética médica, de alguna forma con una vertiente, una visión desde luego más laica por fin, y desapareciendo esta visión religiosa asociada a la ética médica tradicional. De forma que podemos decir que a lo largo de la historia, prácticamente hasta finales del siglo XX, hasta la aparición de la bioética y de esta nueva forma, por tanto, de ética médica, bueno, pues hasta entonces la enseñanza de la ética en la medicina había estado reducida a dos ámbitos: a normas a veces de carácter cuasi religioso, enseñada, como he dicho antes, incluso en ocasiones por algún sacerdote, y también asociar la ética al campo legal. ¿Qué era lo correcto desde el punto de vista ético? Lo que indicaba la ley, lo que indicaban las normas legales. Y este reduccionismo religioso o legal asfixiaba muchas veces lo que es
verdaderamente el espíritu de la ética, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad, con la búsqueda de los valores, con la realización de los valores, y por tanto era un enfoque muy reducido a lo que es realmente el ámbito creativo de la ética. Como es bien conocido, pues a finales del siglo XX, en los años 70, primero en Norteamérica y luego poco a poco en el resto de los países, se va introduciendo una nueva ética, una nueva forma de enfocar los problemas éticos en el campo de la medicina, y esta revolución se cristaliza con el neologismo, con el nuevo nombre de bioética, como una nueva forma de ética aplicada en general a la vida, pero también en este caso a la medicina. Esta nueva bioética tiene varias características. Por un lado, que ya no es bioética o ética médica, sino que se introduce en el resto de profesiones sanitarias, en la toma de decisiones, por supuesto, se introduce también el paciente y sus familiares y allegados, y por tanto ya no es el médico el que tiene la autoridad. Por tanto, insisto, hablamos de ética o bioética clínica y no médica, porque no es tanto el punto de vista del médico, sino que es de los profesionales sanitarios. Y otra novedad importante en el ámbito de la bioética es que, claro, participa el paciente y sus allegados en la toma de decisiones, se democratiza la toma de decisiones, pasamos de ser decisiones unidireccionales autoritarias a ser decisiones participativas, donde se pasa de la heteronomía de las normas exteriores a la autonomía del paciente. E insisto, todo esto de alguna forma son algunas de las características que tipifican, perdón, el ámbito de la bioética. Bueno, pues este cambio, que lo podemos simbolizar como el paso de la ética médica tradicional a la bioética, lo vamos a explicar a través de tres hitos importantes, ya lo que sería poco a poco la enseñanza de la ética en el ámbito de la salud, de la medicina. Por un lado, ya no se trata de buscar normas éticas externas, esa ética médica tradicional que se nos enseñaba desde fuera, esa deontología, esas normas que están en códigos a los cuales hay que mirar para saber qué es lo correcto, de esa ética rígida, basada en normas, exterior al profesional, se pasa a un análisis de carácter axiológico en la cual se reconoce que hay una pluralidad de valores, los valores del profesional, del médico, de otros profesionales, del paciente, de sus allegados, y la bioética lo que busca es, cuando hay un problema ético, qué valores hay en conflicto y cómo, de alguna forma, tomamos una decisión que proteja la mayor cantidad de valores en la medida de lo posible. De forma que, insisto, desde un análisis meramente normativo, exterior al profesional, exterior al paciente, se pasa a un análisis de la pluralidad y un análisis axiológico. La ética que se aplica a la medicina, ya he señalado que no es una ética médica basada en la autoridad del médico, sino que es una ética clínica, donde se reconoce el papel de otros profesionales y, por supuesto, de paciente y familiares. Por tanto, es una ética desde la complejidad de la clínica. Y la toma de decisiones también se va a basar en los valores y, por tanto, va a ser una toma de decisiones que hace imprescindible la deliberación. Igual que antiguamente o clásicamente lo que se buscaba era cómo se respetaban las normas, cómo se respetaban esas normas que estaban escritas en códigos o que nos había indicado la ley, ahora lo que se busca es ver qué valores efectivamente hay en conflicto y cómo resolvemos de la mejor manera el conflicto, y eso ya sabemos que se le llama deliberación, que es el método de la bioética. Buscar de alguna manera lo mejor dentro de lo posible y, por tanto, salvar la mayor cantidad de valores en la medida de lo posible. Bueno, pues con esta introducción a lo que ha sido la historia de la enseñanza de la ética médica, ahora diríamos de la bioética clínica, vamos ahora a señalar cuál es el objetivo actual que nos planteamos en las facultades, en las universidades, a la hora de diseñar la enseñanza de la bioética clínica. La bioética clínica tiene como objetivo su enseñanza, por un lado, identificar problemas y, por otro lado, tomar decisiones, por tanto, gestionar los problemas éticos. Identificar y tomar decisiones. La enseñanza de la bioética no puede ser una enseñanza basada en el adoctrinamiento
en la enseñanza sesgada de una serie de normas que manipulen al estudiante o al médico. No puede ser reducir la enseñanza al ámbito de las leyes, al ámbito, evidentemente, de los valores particulares que pueden tener algunas personas en base a sus creencias, de forma que tiene que ser una enseñanza muy práctica, basada, vuelvo a insistir, en identificar problemas y tomar decisiones, por tanto, gestionar esos problemas que previamente se han identificado. Habitualmente, ¿cómo se hace esto en casi todos los programas educativos, facultades, universidades? Pues por un lado, hay asignaturas dedicadas a ello, que a veces alguna puede estar al comienzo del grado, donde se dan a veces en esas asignaturas iniciales los fundamentos, las teorías básicas en bioética, y en ocasiones hay otra asignatura, pues al final, en los últimos años del grado, donde se da una orientación más práctica a la toma de decisiones y además de que haya asignaturas, insisto, pues algunas veces de corte más teórico y otras más prácticas, a veces se pueden hacer seminarios basadas en problemas. Estas clases que son teóricas en el aula, para entendernos, para que el profesor de alguna forma intente que el alumno vea la realidad de una forma más cercana, estas clases muchas veces se basan en el análisis de casos prácticos, a veces de casos reales, que son útiles, desde luego no cabe duda, para el alumno para poder identificar mejor los problemas. ¿Qué sé yo? Si estamos, por ejemplo, analizando el rechazo al tratamiento, pues se pone un caso de rechazo a la quimioterapia y se analizan pues, los valores en conflictos, cómo habría que tomar la decisión correcta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la enseñanza habitual, una enseñanza teórica, aunque se intenta acercar al estudiante pues, a través de casos clínicos. Bueno, pues yo lo que señalo, lo que sostengo es que esta enseñanza habitual, que es la que evidentemente está más sistematizada y que es mejor que esa, desde luego, ética médica clásica, basada en normas caducas. Esa metodología, no obstante, pues tiene una cantidad de carencias grandes y es deficiente. ¿Por qué es deficiente esta enseñanza de la bioética tal y como está planteada? Pues porque la ética, la bioética clínica, es una disciplina práctica. Es una disciplina práctica que está orientada, como hemos visto, para gestionar y para tomar decisiones. Y al igual que otras disciplinas prácticas como la cardiología, la neumología o qué sé yo, la cirugía, eh, a un cardiólogo o a un cirujano no se le puede enseñar a auscultar o a operar en la clase, en una clase meramente teórica. Al cardiólogo o el cardiólogo aprende a auscultar auscultando con el paciente y con el fonendo, o el cirujano aprende a operar, pues evidentemente haciendo una laparotomía y practicando una laparotomía. De manera que esa enseñanza, por mucho que se intente aproximar al estudiante a través de casos clínicos, no deja de ser una enseñanza teórica y no es una enseñanza práctica. Por otro lado, la ética tiene una parte racional, donde se pueden aprender las diferentes escuelas, el principialismo, el casuismo, las éticas de las virtudes, se pueden aprender todo eso, está muy bien. Analizar los factores más importantes de la toma de decisión, es decir, todos esos conocimientos racionales son interesantes, pero la ética fundamentalmente es una disciplina, además de práctica, emocional. El núcleo de la ética es el análisis de los valores, y los valores se captan por la vía emocional. Los valores, qué sé yo, eh, el respeto a la integridad, el valor salud, el valor de la libertad, el valor del compañerismo, cualquiera de los valores que estamos manejando en la práctica clínica, los captamos y de alguna manera los aprendemos a valorar, de ahí la terminología que se emplea, porque, insisto, se han introducido en nosotros por la vía emocional. De forma que si nos planteamos cómo se debe enseñar esta disciplina, que es la ética, la bioética clínica, que es una parte de la ética, pues tenemos que plantearnos cómo se aprenden y cómo se captan los valores, ya hemos dicho que a través de la vía emocional, y además, ya no, como no solamente se trata de identificar problemas, sino hemos dicho de decidir, de gestionar, hay que aprender ya no solamente a captar valores, sino a tomar decisiones, a deliberar. Y estas dos partes, captar valores y deliberar,
se aprenden a través de la práctica, se aprenden a través de la experiencia. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, por cómo se aprenden, por cómo se captan los valores, y para eso me voy a permitir leer un fragmento de un texto de Kierkegaard. Lo utiliza muchas veces Mark Sigler en algunas de sus ponencias, y bueno, me ha gustado mucho siempre cómo lo ha utilizado, perdón, Mark Sigler. Dice: imaginemos al capitán de una nave que ha aprobado todos los exámenes con nota, pero que hasta ahora no ha salido a la mar. Imaginémosle en una tormenta, eh, donde sabe todo lo que debería hacer, pero hasta ahora este capitán no ha sabido cómo el terror se apodera del marino cuando las estrellas se pierden en la negrura de la noche. No ha conocido la sensación de impotencia que surge cuando el capitán ve la rueda del timón entre sus manos convertirse en juguete de las olas. No ha sabido cómo la sangre se sube a la cabeza cuando se intenta hacer cálculos en un momento así. En otras palabras, no ha tenido idea ni concepto del cambio que ocurre en el conocedor cuando tiene que aplicar su conocimiento. Bueno, pues esto nos sirve evidentemente para ser conscientes, este ejemplo de Kierkegaard, de cómo los valores los captamos a través de la experiencia. Una cosa es hablar, evidentemente, de lo que sería la calma, la templanza, de tomar una serie de consideración de valores, y otra cosa es realmente vernos inmersos en esta situación. Con este ejemplo también, a través de un vídeo. Bueno, yo creo que con el texto de Kierkegaard y desde luego con este vídeo nos queda claro cómo los valores no se enseñan con ejemplos, con clases teóricas, sino con el ejemplo. A todos nos ha sucedido cómo hemos tenido la experiencia de que esos valores interiorizados los hemos captado posiblemente desde la infancia, aprendido en casa, aprendido en el colegio, qué sé yo, con el ejemplo de otras personas con las que hemos vivido y hemos experimentado cosas como le ha sucedido a este señor. Y este señor, posiblemente si le hubieran hablado teóricamente de la compasión, de la empatía, del respeto, del compañerismo, de la amistad, pues igual no se hubiera de alguna forma o no hubiera sido consciente de la importancia de estos valores, y después de haberlo vivido, pues ha cambiado como lo hemos podido ver. De manera que si lo aplicamos esto a la formación del médico, la formación
del carácter del médico tiene que estar conformada por una serie de valores que no son cualquier tipo de valores, son valores que tienen que estar definidos en base a la función y a la tarea del profesional sanitario, no solamente del médico, sino del profesional sanitario. ¿Y qué valores son los que tiene que captar el médico en su formación? Aquellos valores que le ayuden a realizar su función, su tarea, que no es otra que cuidar del ser humano enfermo. Aquellos valores que nos ayuden a cuidar de forma excelente a los enfermos son los valores que es importante que interiorice el profesional sanitario y por tanto son los valores que tienen que aprender los sanitarios en su formación en bioética. Y claro, ¿quién enseña estos valores? ¿Quién enseña con el ejemplo estos valores? Pues personas que los tengan, personas que tengan virtudes. Hay algún autor que dice que las virtudes son los valores en marcha, los valores de alguna forma puestos en práctica. Bueno, pues personas virtuosas que tengan ya ellos esos valores dentro y que con el ejemplo, con su experiencia, enseñen a otros realmente, pues efectivamente, la importancia de estos valores. De forma que no se trataría solamente de contar lo estupendo que es tener una serie de virtudes o valores, sino de experimentarlas con otro en la relación cotidiana con profesores, con médicos, con otros profesionales sanitarios, y se trataría de una educación a través del ejemplo y, por tanto, emocional. La educación que se aprende con el ejemplo es una educación emocional que, en el caso de la medicina, la mejor forma de hacerlo es con las prácticas, ¿no? Las prácticas clínicas o en las prácticas clínicas sería el momento perfecto, el mejor momento para que se realice este aprendizaje con el ejemplo. Vamos a ver ahora también otro vídeo que yo creo que nos permite visualizar muy bien todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? En este caso del ejemplo a través de las prácticas, el ejemplo de la enseñanza, perdón, de los valores a través de un ejemplo de prácticas. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Good, good, good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hot. Bueno, interrumpo el vídeo porque podría seguir. Aquí en este caso lo que muestra esta película, que seguramente algunos la conocerán, El Doctor, protagonizada por William Hart, es un médico que era muy frío, distante con los pacientes, carente de esos valores de los cuales hemos hablado que tiene que tener el buen profesional sanitario, el profesional con una buena formación ética y en bioética. Y cuando pasa él por la enfermedad y experimenta haber estado enfermo, entonces reevalúa su vida, experimenta la importancia de algunos valores como la empatía, la comprensión, el cariño,
Y todo ello le hace reflexionar y darse cuenta de que por mucho que le cuente a sus residentes que hay que escuchar a los enfermos, hay que llamarles por su nombre, hay que tener un trato humano hacia ellos, hasta que ellos no experimenten la importancia de esto y no tengan una experiencia práctica, pues evidentemente no se van a dar cuenta. De forma que, insisto, pues en este caso una vez más, los valores solamente se pueden enseñar y captar a través del ejemplo, la experiencia y por tanto por una vía emocional. Bueno, primera parte de la enseñanza en bioética, captar valores. Segunda enseñanza de la segunda parte de la enseñanza en bioética, además de captar valores y aprender a identificar problemas, ver además cómo tenemos que tomar decisiones y por tanto cómo tenemos que deliberar. Bueno, pues la deliberación también es una parte de la ética indudablemente práctica, porque en la deliberación lo que hay que hacer es sopesar todos los factores que hay en juego ante un problema ético para al final tomar la mejor decisión posible. Por tanto, la deliberación en sí misma es práctica. Para comprender bien la diferencia entre deliberar verdaderamente, realmente para tomar una decisión y hacer una deliberación meramente teórica en el aula y que sea un ejercicio intelectual, les voy a poner este ejemplo de la historia de Roma, concretamente es un texto de Tito Livio, donde se le llama a un comandante a Roma, le llama al Senado, porque parece que las cosas no estaban yendo bien en Cartago y este es un poco, o este es el alegato que hace este comandante ante el Senado romano. Dice así: los comandantes deberían ser asesorados principalmente por personas de talento conocido, por aquellos que han hecho del arte de la guerra su campo de estudio particular y cuyo conocimiento es fruto de la experiencia, por aquellos que están presentes en la escena de la acción, que ven el panorama, que ven al enemigo, que ven las ventajas que la ocasión ofrece y que, como embarcados en un mismo barco, comparten el peligro. Si, por tanto, alguno se considera cualificado para dar consejo respecto a la guerra que he de dirigir y que pueda ser ventajoso para el público, que no niegue su asistencia al Estado, sino que venga conmigo a Macedonia. Se le asignarán una nave, un caballo, una tienda, incluso sus gastos de viaje les serán compensados. Pero si considera esto demasiado molesto y prefiere el reposo de una vida urbana a los trajines de la guerra, que no quiera asumir en tierra las labores del piloto. La urbe por sí sola aporta abundantes tópicos para la conversación. Bueno, este texto, que podría aplicarse también, por ejemplo, para hablar de los comités de ética asistenciales, que se reúnen y hacen un análisis teórico distante de la práctica clínica sobre el problema y dan una recomendación nuevamente sin estar en la realidad verdadera. Bueno, pues este caso nos sirve para traerlo a la enseñanza de la bioética, concretamente para la enseñanza de la deliberación. Bueno, pues a deliberar, que al final es lo más importante de la enseñanza de la bioética clínica, la deliberación. A deliberar no se aprende con meros ejemplos en el aula, sino con el ejemplo, deliberando. A deliberar se aprende deliberando en casos reales prácticos. Por tanto, la deliberación, que sabemos que es un procedimiento de toma de decisiones en la cual se consideran los valores en conflicto, las circunstancias del caso, las posibles consecuencias. Esa deliberación tiene que buscar el medio, el mejor medio para tomar la mejor decisión posible. Y el momento de la decisión, en qué momento hay que tomar la decisión, también es fundamental en la deliberación. A veces no hay que tomar la decisión demasiado pronto ni demasiado tarde. Ese es el kairos, el momento óptimo de la decisión, la oportunidad en la cual hay que decidir, porque si no es así, la decisión no es la mejor. Bueno, pues este procedimiento práctico de toma de decisiones, de buscar los medios y el momento de decidir, lo tienen que aprender los estudiantes de personas que sepan deliberar, de personas, vamos a decir, socráticas. Y aquí me remito al padre de la filosofía occidental, a Sócrates, porque la metodología de Sócrates sabemos que era una metodología práctica en la cual él, hablando con otras personas sobre problemas de sus vidas, y desde el respeto a las posiciones de cada uno de ellos, desde el respeto a la pluralidad, Sócrates al final lo que era capaz es de que cada uno sacara lo mejor de sí mismo
y llegara a la mejor decisión, pero, insisto, la habilidad de Sócrates era que cada uno supiera, en este caso, deliberar y aprender a deliberar y a tomar decisiones. Bueno, pues la formación en ética debe de ser así, orientada a tomar decisiones, orientada a saber deliberar con personas que nos enseñan a deliberar, con personas socráticas que respeten la pluralidad de valores, que respeten a cada uno y que de cada uno pues sepan sacar esa capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Y cómo se hace? Pues nuevamente yéndonos a la práctica, a casos reales, en comités, pero esos comités que estén, comités de ética o consultores de ética, pero que estén pegados a la realidad, que vayan a ver al paciente, que estén con los clínicos y que por tanto no estén distantes, tal y como antes nos ha puesto el ejemplo Tito Livio sobre la historia de Roma. Y bueno, ya estoy finalizando esta charla sobre cómo se debe enseñar la bioética clínica. Hay que decir, por último, que la bioética clínica no puede estar separada del resto de ámbitos de toma de decisiones que son importantes en la medicina. Es decir, la bioética clínica o la ética clínica tiene que participar, en este caso, de las decisiones que se toman considerando los aspectos clínicos, los aspectos legales y los aspectos profesionales o deontológicos. Al final, la realidad es una, el paciente es uno. Y cuando se toma una buena decisión ética, es porque esa decisión ha tenido en cuenta, insisto, los aspectos clínicos, legales y profesionales. Si desde la ética no se consideran este conjunto de factores, al final la decisión puede ser éticamente aparentemente perfecta, pero si desde otros puntos de vista la decisión no sirve, pues evidentemente va a ser inadecuada y va a ser infructuosa. Y concluyo señalando un poquito de forma resumida cómo el objetivo de la enseñanza de la bioética es capacitar para identificar y gestionar, por tanto decidir, los aspectos éticos de la práctica profesional. La bioética es una disciplina práctica y requiere de una formación racional, hay que tener una serie de conocimientos, y emocional, porque los valores se captan por la vía emocional. Y finalmente, esta enseñanza de la bioética debe estar destinada a la enseñanza de los valores, por tanto, a captar valores y además a decidir, a deliberar. Y esto se hace con el ejemplo de personas virtuosas, que ellos tengan esos valores y nos enseñen con su ejemplo, y socráticas, por tanto, que sepan deliberar, dando una formación práctica y emocional al profesional sanitario. Nada más y muchas gracias. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.